Capítulo 66. Incipiente 66. El novato del dragón del emperador 66. Grandes noticias. Izuku miró su teléfono. El texto era de Inasa y dado el contexto quedó sorprendido. Inasa normalmente estaba mucho más tranquila. ¿Noticias? Me respondió el mensaje de texto después de dejar el bolígrafo. Esto era mucho más interesante que su tarea de inglés. Shadowcrawler aceptó patrocinarme. A Izuku le tomó un momento recordar quién era Shadowcrawler. Obviamente, con un nombre como ese, él o ella era un héroe, pero luego recordó que Inasa había atrapado a un carterista en uno de los días de uso de peculiaridades y Shadowcrawler había estado allí. Le dio a su teléfono una media sonrisa. Inasa era un amigo. Era un buen amigo, pero el otro adolescente creía firmemente que el mundo era bueno. No sabía la verdadera posición de Izuku, ni lo que había sucedido más allá de lo que le había contado. Los labios de Izuku se arquearon. Su padre ni siquiera llamaría amigo a Inasa. Era un conocido. De cualquier manera, el conocimiento de que el otro adolescente iba a ser patrocinado para actos heroicos no le causó mucha preocupación. ¿Te graduarás un año antes? Izuku se centró en la pregunta importante. No tonto. Él trabajará conmigo el próximo año y luego será patrocinador. Se notaba que Inasa estaba emocionada. Eso es fantástico, le dijo Izuku a su amigo. Pero la peculiaridad de Shadowcrawler es una buena combinación para la tuya. Intentó recordar al héroe. No creía que su peculiaridad fuera algo que complementara la de Inasa y, por lo tanto, permitiera al héroe comprender los tipos de desafíos que tenía el otro adolescente. En realidad no, admitió Inasa. Pero él puede ayudar en un sentido general y ha asignado a uno de sus compañeros para que trabaje conmigo en el estado físico general y las formas de lucha. Izuku le dio una sonrisa a su teléfono. Sonaba como si Shadowcrawler conociera sus limitaciones y de todos modos iba a hacer lo mejor que pudiera con Inasa. Fue bueno saberlo. Muchos héroes ni siquiera pensarían que son incapaces de nada. ¿Qué compañero? Todavía no recordaba mucho sobre Shadowcrawler, pero ese no era el punto. Podría buscarlo. No lo conocerás. Es nuevo, acaba de graduarse, pero es Spinner, el héroe de seguimiento. Inasa tenía razón, Izuku nunca había oído hablar de él. Él es realmente bueno. Puede adherirse a cualquier cosa y usa una espada. Entonces, ¿podrás entrenar duro? Preguntó Izuku. Físicamente, sí, estuvo de acuerdo Inasa. Pero es fácil alejarme de él si uso mi don, añadió. Izuku asintió. Inasa simplemente podía volar y no parecía que Spinner fuera capaz de seguirlo. Aunque Magnetea es duro de todos modos. Por lo general me saca del cielo si intento volar. Hizo una búsqueda muy rápida de Magnetea y la primera información que surgió fue que su agencia tenía una alianza con Shadowcrawlers. Ella era una heroína de carrera, clasificada constantemente entre los 300 y 300. Parecía hacer una mezcla de actos heroicos de rescate y patrullaje, lo que probablemente significaba que sus estadísticas no eran tan malas. ¿Cómo hace eso? Preguntó Izuku con curiosidad. Su peculiaridad es el magnetismo, respondió Inasa. De la gente. Solo tiene un alcance limitado, pero es bastante buena para hacerlo sentir más grande. Ella hizo que Spinner volara hacia mí una vez con su espada. Eso fue aterrador. Izuku se rió. Realmente no podía verlo, pero tener a alguien volando hacia ti con una espada sería aterrador. Practica duro. Quiero que disipes los rastros que dejes, añadió. Y todavía estoy trabajando en eso, respondió Inasa e Izuku se dio cuenta de que realmente no quería admitir eso. Lo conseguirás, aseguró Izuku a su amigo. Mientras trabajaba con Kurohiri para controlar sus peculiaridades, descubrió que incluso simplemente practicar con las técnicas de lucha física de Gigantomachia le ayudaba a perfeccionar su control. Entonces, incluso si Inasa no pudiera practicar tanto con su don contra Spinner, Magnetea o Shadowcrawler, la práctica física ayudaría. ¿Sabes dónde quieres aplicar? Era un año antes, pero creía saber dónde diría Inasa.
Si bien había muchas escuelas de héroes, en realidad solo había una a la que todos querían ir. ¡Uah! Inasa confirmó sus sospechas. ¿Dónde quieres ir a la escuela secundaria? Esa fue una pregunta interesante. No quería ir a una escuela de héroes sino a algo que ofreciera una gama más amplia de educación. El problema era, UA no era solo la mejor escuela secundaria héroe del país, era la mejor escuela secundaria. Todos sus cursos fueron considerados los mejores, aunque la escuela secundaria de Tokio era competitiva para guiar a las personas hacia títulos universitarios basados exclusivamente en negocios. Eso significaba que, en cierto modo, quería ir a la UA, pero a su curso de gestión. Excepto y los héroes sabían de él y no había absolutamente ninguna manera de que volvieran a usarlo contra su padre. No lo sé, envió de regreso a Inasa. La UA tiene un buen curso de gestión, así que tal vez nos vea allí, añadió, aunque pensó que la escuela secundaria de Tokio podría ser una alternativa más segura. Necesitaré que seas mi manager, G-F, envió Inasa. Izuku sonrió. Ya veremos Ted, el acuerdo de confidencialidad es bastante razonable, afirmó Shunin. Y si cree que no le han dicho la verdad o no le han proporcionado el registro completo, entonces hay margen para cuestionarlo, le informó. Inko asintió, escuchando pero sin escuchar realmente las palabras. Ella le dedicó una pequeña sonrisa. No quiero aceptarlo, le dijo Inko a su abogado. Shunin pareció sorprendido pero lo disimuló rápidamente y tuvo el buen gusto de no parecer resignado. No en vano era el abogado principal de Reiko Kuna. Quiero que mi caso sea público, explicó Inko. No quiero que otros pasen por esto. Soy consciente de ello, respondió Shunin con simpatía, pero es un caso razonablemente menor, añadió. Soy consciente de eso, respondió Inko. Y es exactamente por eso que lo quiero público. Ella suspiró. Ella había pensado en esto por un tiempo, encontrando los argumentos de por qué el caso debería continuar. A Shunin realmente no debería importarle, siempre y cuando le pagaran, pero Reiko Kuna tenía una reputación y él era consciente de ello. Probablemente él no quería que se manchara y ella podía apreciarlo. La gente necesita saber que incluso los problemas pequeños deben tomarse en serio. Tienden a pensar que su problema no es tan grande y no deberían causar problemas cuando ese no es el caso. Puede parecer un problema menor, pero para ellos, puede ser el mundo. Ella sacudió su cabeza. Si se excluye el hecho de que el caso es sobre mi hijo, o sobre cualquier niño, entonces lo único que pregunto es una decisión operativa menor. Los héroes deben rendir cuentas ante el público, añadió Inko. Shunin respiró hondo mientras asentía, reconociendo sus puntos. Sin embargo, tu caso no es menor, le advirtió. Todo lo que involucra a un menor es, por definición, un caso importante. Y hay factores en su contra que me hacen creer que no obtendrá la publicidad que desea. Inko ladeó ligeramente la cabeza, indicando que debía explicar. Al menos la estaba tomando en serio y estaba dispuesto a discutir las opciones. Eso significaba que podía convencerlo. Eso es todo lo que tenía que pasar. La HPS se puso pesada a sus abogados anteriores, dijo, levantando una mano. No es que alguna vez seamos capaces de demostrar eso. Si pensara que podemos por un instante, también lo haría, dijo con franqueza. Actualmente el HPS se está intentando sacar a Reiko Kuna del caso. Él le dedicó una sonrisa cruel. No es que estemos escuchando, le aseguró. Pero es un ejemplo. No quieren que su caso sea público e incluso sin sus tácticas de mano dura, no creo que su caso tenga el atractivo público para captar realmente la atención. Se trata de mi hijo, objetó Inko. Y normalmente un caso sobre un niño recibiría mucha atención de los medios, coincidió Shunin. En este caso, suspiró e Inko supo que iba a decir algo que no le iba a gustar. El público no simpatizará contigo porque tu hijo no tiene peculiaridad y tu marido era un villano. Sacudió levemente la cabeza. Recibirás algo de apoyo, sí, pero la mayoría pensará que eres una mujer estúpida por casarte con un villano. Tampoco les importará a un niño sin peculiaridades. Él resopló.
De hecho, habrá algunas personas que pensarán que es bueno que alguien, un villano, cuide de su hijo porque significa que Izuku no está siendo una carga para el erario público. Pero, no pueden ser, Inko buscó el término correcto. Rebajado de categoría. Ella se decidió. No puedo suprimir esas verdades porque son de conocimiento público. El HPSC ha dicho públicamente que All Might estaba en Tsu para luchar contra Toxic Chainsaw mientras se reunía con uno de sus lugartenientes, Isashi Riji, su marido. El hecho de que Izuku no tenga peculiaridades eventualmente saldrá también y, Shunin hizo una pausa. Y Inko incitó. Él suspiró. Hay demasiadas irregularidades en su caso. Bueno, ¿no pueden usarse para demostrar que el HPSC no está siendo transparente? Preguntó Inko. El abogado negó con la cabeza. Simplemente no son lo suficientemente grandes. El HPSC los explicaría como errores administrativos, un error, alguien sin la capacitación o autorización adecuada examinando su caso, una falta de información, una clasificación errónea, hay miles de pequeñas excusas que todo suena completamente comprensible. Él la miró fijamente a los ojos, sus ojos de gato serios. Obtendrás algo de simpatía, señaló con una mano amarilla hacia la pared y el mundo que había más allá. Hay teóricos de la conspiración que se lanzarán sobre tu caso, y sé que hay algo más aquí, pero no obtendrás el resultado que deseas, le dijo intencionadamente. ¿Y qué resultado crees que busco? Inko preguntó un poco a la defensiva. Algo imposible. La repetición de esas operaciones, le respondió suavemente. Shunin negó con la cabeza. No saben dónde está su hijo, le dijo bruscamente. Solo lo supieron en ese momento, hace 5 años, y la explicación más probable, incluso con el acuerdo de confidencialidad, es que uno de los héroes tomó una mala decisión. O había vigilantes sobre su hijo, lo que significaba que no podían ir para él hasta que su marido y Toxic Chainsaw fueron tratados. La comisión no sabía que los aliados de su marido serían tan posesivos con su hijo. Las explicaciones propuestas eran razonables. Eran realistas. Inko sintió cada palabra en su corazón y no pudo evitar las lágrimas que se formaron en sus ojos. Solo quiero a Izuku, se lamentó mientras se le escapaba una lágrima. Shunin asintió con simpatía. Lo sé, dijo suavemente. Y él está ahí afuera, le dio un estímulo extra. Pero descubrir algo más no te ayudará, continuó categóricamente. De hecho, podría perjudicar tus posibilidades, dijo con una ligera nota de especulación en su tono. ¿Qué quieres decir? Preguntó Inko mientras se frotaba los ojos con un pañuelo. Habían sido una constante en su bolso durante años. Pensó unos momentos, mordiéndose un labio, antes de responder. Hay algo que quieren ocultar, le dijo con total naturalidad. Incluso si es solo que un héroe tomó una mala decisión, probablemente puedas usar el hecho de que has aceptado permanecer en silencio para pedir ayuda la próxima vez que haya una pista sobre tu hijo. O podrías pedirle al HPSC que te proporcione ayuda. Terapia para él, o algo así. Él ladeó ligeramente la cabeza mientras hacía las sugerencias, obviamente tratando de hacerlas más aceptables para ella. Por más difícil que sea, hay que tener una visión a largo plazo. Y aunque difamar a la comisión es bueno, su caso tiene demasiadas irregularidades y rápidamente pasará desapercibido, o será desestimado, o peor aún, se volverá contra usted, de modo que parece ser el irrazonable. Él asintió cuando dijo lo último. Desafortunadamente, Inko pudo ver cómo eso también podría suceder. Sería retratada como una mujer desesperada que no tenía vida más allá de su hijo. Esa era la verdad. Su vida giraba en buscar a Izuku de cualquier forma que pareciera tener una oportunidad. Ella misma había llegado a Tsu buscando en las escuelas secundarias, pero eso no había servido de nada y ahora, la gente normal, aquellos que no entendían lo que significaba tener un familiar desaparecido, no podían comenzar a comprender su dolor. No entendieron. La comisión no tendría que esforzarse mucho para hacerla parecer loca. Pero y tenía que hacer público este caso. Si no lograba algo contra la comisión o contra la agencia de All Might, nunca volvería a ver a Izuku. ¿Qué tal entonces si nos centramos en la agencia?
preguntó Inko. ¿La agencia? Preguntó Shunin. La agencia de Olmigt, aclaró Inko. Ellos dirigieron la operación, le recordó. Agradeció que el abogado no simplemente descartara la pregunta, sino que sintió que se le daba un vuelco el estómago cuando él sacudió levemente la cabeza. Peor aún, concluyó en 2 palabras. Olmigt es increíblemente popular, por lo que cualquier cosa que se presente contra su agencia tendría que ir acompañada de pruebas abrumadoras. La popularidad no debería ser una protección, observó claramente Inko. Shunin asintió una vez. Me ocupo de la realidad, dijo. Incluso si la decisión vino de su agencia, les garantizo que no fue tomada por él. ¿Cómo puedes estar tan seguro? Su operación fue motosierra tóxica, no una de las periféricas. Él sabría que estaban siendo ejecutados pero no lo que estaba pasando con ellos, explicó su abogado. Transferir su caso a la agencia de Olmigt en esta etapa haría más daño que bien. Solo los sectores más absolutos de la sociedad ofrecerían algún apoyo, aquellos con las teorías más rabiosas. Inko tembló. Solo quiero a Izuku, repitió. Lo entiendo y quiero brindarte la mejor oportunidad de volver a ver a tu hijo, le dijo Shunin. Mentalmente Inko chilló. No, no lo hizo. Él no lo sabía. No sabía que el caso tenía que ser público para que ella volviera a ver a Izuku. Que su caso tenía que hacerse público pero y sus argumentos en contra también eran persuasivos e incluso si ella le pagara a Reiko-kuna para seguir adelante, no había garantía de que algo sucedería. O podrían dárselo a un miembro junior o... Le dolía la cabeza. Tiene que hacerse público, se oyó decir. Shunin resopló suavemente. Veré qué puedo hacer para que la comisión adopte medidas disciplinarias contra el héroe que tomó la decisión, dijo. Si eso es lo que pasó, añadió como una ocurrencia tardía, pero la declaración confirmó lo que, al menos, pensaba que había sucedido. Y no le diré a la comisión que vamos a aceptar los términos hasta el último segundo. Ella nunca había aceptado esos términos. No podía, no cuando Izuku estaba en la línea, pero Inko no podía sentir o objetar. Su cabeza latía con fuerza, excepto que esta vez lo sintió cuando esa cosa extendió la mano para tomar el control y logró agarrarla. ¡No! Inko gritó internamente. No iba a permitir que eso arruinara sus posibilidades, sus verdaderas posibilidades. Hacer público su caso podría permitirle ver a Izuku, pero eso estaba en los términos de Isashi. Eso fue en términos de un villano y por todo lo que dijo que no le mintió, no había pruebas de que cumpliría su palabra. Y ella no era una villana. Ella no podía cumplir sus órdenes. La cosa le gritó e Inko apretó la mandíbula. Ella no pudo hacer más. Tragó contra la sensación de malestar que la envolvía. Inko, ¿estás bien? Shunin preguntó con cuidado. Inko se obligó a asentir. Simplemente no me siento bien, logró decir. Si no se tratara del caso, de Izuku, entonces podría hablar más fácilmente. Te haré saber cómo me va, le dijo Shunin. Eso hizo que la cosa regresara, pero logró mantenerla contenida. Inko se centró en lo enferma que se sentía porque era mejor que dejarla ganar y si pensaba en Izuku lo haría. Gracias, dijo Inko mientras se levantaba. Será mejor que me ocupe de este dolor de cabeza. Cuídate, Inko, dijo Shunin mientras salía de su oficina. Inko no respondió. Ella no pudo. Fue todo lo que pudo hacer para mantener a raya a la que no era ella mientras las lágrimas corrían por su rostro. ¿Qué había hecho ella? Capítulo 67. Incipiente 67. El novato del dragón del emperador 67. Hola primero, ¿lo has oído? El mensaje fue algo manso para Mei y aunque Izuku no lo había notado cuando llegó por primera vez a su teléfono, se sorprendió de que no estuviera acompañado por al menos algunos más. Mei no creía en comprimir todo en un solo mensaje, aunque a veces tendría más sentido. Había enviado el mensaje hacía aproximadamente una hora así que probablemente estaría despierta para responder. Mei, bueno, no había descubierto si Mei se levantaba temprano para aprovechar la luz y las oportunidades de ventas para sus bebés, o si le gustaba trabajar hasta tarde. Parecía hacer ambas cosas. Ella le había dicho que mantenía un horario regular.
horarios muy regulares y solo se quedaba despierto en la fiebre de la creación. No sabía cuánto confiaba en ella en eso. Tal vez. Izuku respondió. Ella no había sido específica sobre lo que había oído. Sobre todo poder. El mensaje llegó casi al instante. Lo pensó por un momento antes de sacudir la cabeza en un gesto que Mei no vio, pero le aseguró que podía agregar un bebé a su teléfono que lo leería y lo traduciría a texto para él. Él no había aceptado esa oferta aunque sonara muy interesante. No. No he oído nada sobre All Might últimamente. Nada más allá de las noticias que decían que el héroe todavía estaba fuerte. Su padre se rió suavemente de eso y le recordó que All Might estaba herido, solo que los medios no podían decirlo y probablemente no lo sabían. Hay un caso judicial pendiente. Esa no era la respuesta que esperaba de Mei. Esperaba escuchar que All Might había probado algún equipo de apoyo nuevo, o había hecho un cambio en su disfraz para incluir algo que obviamente era equipo de apoyo. Dados sus intereses. ¿Cómo lo sabes? Era más el tipo de cosas que esperaría que Inasa le dijera a él o a Itoshi. Su amigo de cabello morado sabía que le gustaba escuchar sobre las dificultades que experimentaban los héroes. O incluso Ochako, si se tratara de un edificio o algo similar. O Tomura o incluso su papá. Por lo general, prestaban mucha más atención a ese tipo de cosas que Mei. En realidad, todavía no es un caso. Está pasando por mediación previa al juicio. Mi prima se lo contó a mi mamá. Izuku miró la respuesta. No sabía mucho sobre la madre de Mei y menos aún sobre su prima y probablemente sería demasiado trabajo duro tratar de sacarle más detalles. Ese tipo de cosas, no estaba exactamente desinteresada en eso, pero para Mei la familia era familia y eso no cambiaba. Tu primo siempre iba a ser tu primo, lo conocieras o no, o incluso hablaras con él. Y esos detalles inmutables, especialmente sobre las relaciones, simplemente no le interesaban. Ahora bien, las relaciones comerciales sí le interesaban porque, como Mei le había dicho, eran una elección. ¿No se detendrá simplemente en la mediación? Izuku respondió. Sabía que a veces había casos contra héroes. Su padre se aseguró de que él fuera muy consciente de eso, pero también era consciente de que muchos de ellos nunca llegaron a juicio. Muchos casos, contra héroes y casos normales, nunca llegaron a juicio. Los tribunales tenían varios controles y contrapesos para tratar de resolver los casos antes de que llegaran ante un juez y la mediación era uno de ellos. Esos mediadores deben haber sido buenos porque evitaron que muchos casos llegaran a los tribunales. Los delitos penales también pasaban bastante rápido por el sistema, donde la policía o los héroes tenían pruebas suficientes. Aunque su padre había señalado que ese sistema no era compasivo. Se limitó a observar los acontecimientos, sin tener en cuenta las circunstancias, aunque también admitió que las circunstancias no pueden borrar los acontecimientos. Se trataba de equilibrio. Mi prima dice que es posible, respondió Mei. Al parecer la mujer también incluyó al HPSC en el caso. Eso fue más inusual. ¿En realidad? Sí, en serio. Izuku miró su teléfono. Entonces, ¿por qué mencionarme esto? Preguntó. Sonó un poco grosero pero a Mei no le importó. Ella preferiría que él fuera directo. Cuando no envió nada por unos momentos, y ni siquiera había el símbolo que le decía que estaba escribiendo un mensaje, Izuku tuvo la clara sensación de que Mei estaba mirando su teléfono con sorpresa. Porque su caso trata sobre la misión Toxic Chainsaw. Hoy por eso se lo estaba diciendo. 1000 preguntas surgieron en su mente. ¿Cuál fue el caso? ¿Quién era ella? ¿Por qué estaba montando un caso? ¿Por qué ahora? ¿Qué quería ella? ¿Cómo se relacionó ella con los acontecimientos de Tsu? ¿Sabía ella la verdad? ¿O sospechar algo en la historia pública? Ella. Había tantas preguntas. ¿Conoces algún detalle? Preguntó Izuku y luego miró fijamente su teléfono mientras esperaba una respuesta. No muchos. La respuesta en realidad lo dejó decepcionado, pero sabía que no era culpa de Mei. Mi prima dijo que el caso comenzó como una solicitud de información, RFI, que fue rechazada, por lo que los está procesando bajo la libertad de información.
Rfi. Izuku respondió. Solicitud de información, fue la respuesta súper rápida. Izuku releyó la declaración anterior con su nuevo conocimiento. No le dijo mucho. No tenía la capacidad de su padre para obtener mucha información a partir de unas pocas pistas, aunque él decía que estaba mejorando en eso. Solo necesitaba más experiencia. ¿Pero qué información está tratando de obtener? Reflexionó en su respuesta a Mei. No lo sé, respondió Mei casi al instante. Pero dados los acontecimientos, y el hecho de que es All Might, una vez que los medios se den cuenta... Eso es si se dan cuenta, respondió Izuku. Había visto, o mejor dicho, Kurohiri y su padre habían señalado momentos en los que los medios simplemente no estaban interesados en una historia que en otro momento sí lo estarían. Tomura también lo hizo, mostrándole un ejemplo claro en un juego, pero luego comparándolo con algunos eventos del mundo real. ¿Qué había dicho el adolescente mayor? Oh, sí, los buenos juegos eran buenos porque reflejaban la realidad de una manera con la que la gente podía identificarse. La vida era un juego donde la parte más frustrante era que los NPC no admitían que eran NPC. Tomura se había estado refiriendo a Ochako en ese momento por lo que en su mayoría sería ignorado, pero ya había algo de verdad en lo que dijo. Mei no reconoció su declaración, aunque Izuku sabía que ella sabía que era verdad. Veré si mi prima sabe algo más, prometió en cambio. Gracias, respondió Izuku, pero ya se preguntaba cómo podría encontrar más información por sí mismo. No tenía idea de cómo buscar registros judiciales, pero, sabía quién probablemente lo hacía. Podría pasar años buscando en línea y probablemente obtener la respuesta para todos los países excepto Japón. Y luego, probablemente descubriría que un chico de 14 años no podía solicitar información, por lo que probablemente era más fácil simplemente preguntar. Miró la hora y sonrió. Le preguntaría a papá esta noche. Inko se sentó a la mesa de su cocina. Tenía los dedos entrelazados y había una taza de té humeando en un posavasos frente a ella. Ella no hizo ningún movimiento para alcanzarlo. En cambio, había dirigido su atención hacia adentro. ¿Quién eres? La pregunta fue silenciosa y estaba dirigida a la cosa que se había hecho cargo. Estaba en silencio e Inko buscó en su mente, tratando de encontrarlo, pero era ilusorio. Estaba allí. Sabía que estaba allí, pero no quería enfrentarse a ella. ¿Qué vas a? Intentó una pregunta ligeramente diferente. Eso es rudo. La respuesta la sorprendió. Especialmente cuando era su propia voz. Yo soy tú, vino la continuación. Soy la parte tuya que hará cualquier cosa para ver a Izuku. Físicamente la respiración de Inko no cambió. Si alguien estuviera mirando, habrían asumido que simplemente estaba meditando. Estaban sucediendo muchas más cosas. En su mente se dio la vuelta, pero no había nada que confrontar. A ella no le gustó la respuesta. Se sentía incompleto, como si esa parte ilusoria estuviera dejando de lado algo. Inko, querida, ha pasado demasiado tiempo. Esa era la voz de su marido. Ella resopló al escucharlo porque dejó todo claro. Tú eres la parte que me prostituirá con mi marido con una promesa ilusoria, respondió bruscamente. La parte no negó el reclamo. Si funciona, simplemente decía. Si funciona, y las palabras eran tan tentadoras. Si funciona, volvería a ver a Izuku. En sus términos. Inko siseó. Esa era la parte tácita del deseo. Si funciona, volvería a ver a Izuku, pero solo en los términos de su marido. Solo ante la tolerancia del hombre que había secuestrado a su hijo en primer lugar. Ella no iba a dejarle ganar. Si eso es lo que hace falta, la parte pareció encogerse de hombros, despreocupada. Y siempre estaré en deuda con el hombre que se lo llevó, añadió Inko. La otra parte de ella pareció reír. Pareces creer que puedes escapar de eso, le dijo. Ahora recuerda, querida, con todas mis instrucciones, si lo haces bien, es posible que puedas ver a Izuku. Las palabras resonaron en su mente. ¿Qué instrucciones? Inko demandó. Ella no tenía ningún recuerdo de eso. Pero entonces, ¿por qué recordabais así? Le dolía la cabeza.
las instrucciones que nos dio nuestro marido. Es un buen hombre de negocios y entiende el intercambio. Haré lo que él quiera y él me dará lo que quiero. La parte extraña de ella que de alguna manera estaba separada parecía convencida de que estaba actuando en nombre de Hisashi. El dolor y el estrés finalmente se habían vuelto demasiado. ¿Cómo lo dijo? No lo he visto, objetó Inko. La otra parte parecía divertida. No lo recuerdas porque él te dijo que no lo recordaras. No me dijo que lo olvidara, así que lo sé. No te preocupes, yo. Si no me da Izuku, lo destrozaré por los dos. La cabeza de Inko le dolía aún más, si eso fuera posible. Ella hizo una mueca pero mantuvo su atención en sí misma, sin importar cuánto le doliera. ¿Qué sabes? Preguntó Inko. Se las arregló para sonar algo civilizada. Sé lo que quiere que haga. ¿Qué es eso? Ella exigió y luego decidió llamar a esa otra parte, no Inko. No estaba aquí, pero más o menos estaba y aunque lo otro sonaba demasiado extraño. No Inko lo dejó claro. No Inko parecía estar midiéndola y no la estaba midiendo algo más, pero Inko no podía decir qué estaba mirando. Ya lo sabes, dijo no Inko. Simplemente te resulta más fácil no recordarlo, añadió, de manera un tanto insultante. Inko la apretó, era la verdad. Ella sí lo sabía y ¿por qué no puedo decírselo a nadie? Lo recordaría todo si eso significara poder contárselo a alguien. No debes decírselo a nadie. No Inko pareció encogerse de hombros. Y tú no estás destinado a existir, respondió ella. Ante eso, no Inko volvió a divertirse. Soy la parte tuya que haría cualquier cosa para ver a Izuku, repitió. ¿Me estás diciendo que no quieres volver a ver a Izuku? Esa ni siquiera era una pregunta. Él también lo sabía, pero esperó a que ella respondiera. Más que nada, respondió Inko. Entonces déjame encargarme de la sesión de mediación y lo haremos. No cumplirá el acuerdo, dijo Inko inmediatamente. Y no conseguiremos que el caso se haga público. Déjame preocuparme por eso, dijo no Inko. Pero te lo dije, si no lo hace, lo destrozaré por los dos. No, dijo Inko en voz baja. Era una sola palabra pero se aplicaba a muchas cosas. No, ella no dejaría que éste se encargara de la mediación. No, ella no creía que Hisashi honraría su acuerdo. No, ella quería a Izuku, más que nada, pero había una línea y no la cruzaría, no como una parte de ella ya lo había hecho. No, ella era Inko Midoriya y estaba a cargo de sí misma, no de algo y ella sacudió su cabeza. No era algo que Hisashi hubiera puesto allí. No era algo que solo le sirviera a él porque, si bien podría haber aceptado dejarla ver a Izuku para obtener un resultado en particular, podía estar segura de que ese resultado no era lo mejor para nadie. Excepto el de Hisashi. Siempre sería del interés de Hisashi porque las cosas parecían funcionar de esa manera con su marido, pero no con ella. No el de Izuku. Inko se mordió el interior del labio mientras la otra presencia se desvanecía. Sintió lágrimas en los ojos. Ella quería a Izuku. Necesitaba a Izuku. Pero no así. Nunca fue así, pero en el centro de su ser, en una parte de ella que la otra sección no podía alcanzar, Inko lloraba, aullaba y gritaba. Nunca había odiado a nadie antes, pero odiaba a Hisashi con toda su alma porque la elección que acababa de tomar podría costarle a Izuku. Y ella nunca lo perdonaría por eso. Cuando Kurohiri lo dejó para ver a su padre, Izuku se dio cuenta de que su padre solo quería una noche tranquila. Era solo una de esas cosas que podía sentir. Eso estuvo bien. No hablaban todas las noches. Algunas noches jugaban una especie de juego, viendo pelear a un héroe, incluso si su padre no podía verlo, e Izuku describiendo la forma en que tanto el villano como el héroe usaban sus peculiaridades, y luego ideaban formas mejores y más eficientes de usarlas. A ellos. Sabía que algunas de las formas no eran posibles porque las peculiaridades no siempre eran lo que parecían, pero aún así era divertido. A veces también señalaba dónde sería beneficioso un elemento de apoyo. En algunos casos, el elemento de apoyo adecuado terminaría la batalla rápidamente. Hola papá, dijo Izuku en voz baja.
Su padre simplemente le hizo un gesto. Hizo una pequeña mueca pero no objetó mientras se dirigía al lado de su padre, deslizándose hasta el suelo para poder descansar contra el costado de la silla. Sintió la mano de su padre en su cabello casi de inmediato. ¿No me estoy haciendo un poco mayor para esto? Izuku preguntó a la ligera pero no hizo ningún esfuerzo por moverse. Su padre no dijo nada e Izuku cerró los ojos mientras se recostaba, concentrándose en cambiar el color de su cabello lentamente. El movimiento de los dedos de su padre le indicó que lo habían notado y rápidamente cambió su cabello a blanco. Había descubierto cómo hacerlo blanco pero con la misma textura de su cabello natural. No creía que su padre se hubiera dado cuenta, así que era una forma de, Izuku sabía lo que estaba haciendo y Gigantomachia y Kurohiri no se lo habían dicho a su padre, así que lo tomó como aceptación. Permanecieron en silencio durante varios minutos. ¿Quieres preguntarme algo? Papá dijo en el silencio. Izuku inclinó la cabeza hacia atrás, tratando de mirar a su padre. ¿Cómo supiste? Un padre tiene sus maneras, respondió su padre antes de sonreír. Estás sentado en silencio, mi pequeño dragón, pero no estás en silencio. Te mueves, explicó. Oh, dijo Izuku. No se había dado cuenta de que se estaba moviendo. ¿Qué quieres preguntar? Izuku sonrió. Su padre nunca desalentó las preguntas. Acerca de todo. Se reclinó y se frotó la cabeza bajo la mano de su padre. Mei me habló de un caso judicial hoy, comenzó. ¿Cómo se enteró de uno? Su prima se lo dijo, explicó Izuku, respondiendo la misma pregunta que había hecho. El caso está en mediación en este momento, pero es contra la agencia All Might y el HPSC. Quien haya iniciado el caso está buscando información sobre el evento Tsu, relató los detalles. Los dedos de su padre temblaron cuando dijo Tsu. Lo siento, añadió Izuku. Probablemente su padre no quería pensar en eso. No, mi pequeño dragón, su padre desestimó su disculpa. ¿Qué deseas saber? Preguntó a Izuku. Lo escuchó respirar contra el respirador. ¿Puedo encontrar información sobre el caso? ¿Puedo obtener detalles de este caso? Preguntó Izuku, consciente de que no había formulado su pregunta de la mejor manera. ¿Sabe dónde se presentó el caso? Su padre respondió de inmediato. No, dijo. No tenía idea de ninguno de esos detalles. Su padre suspiró. Entonces eso lo hará más difícil, dijo solemnemente. Por lo general, se pueden solicitar detalles a la Fiscalía del Distrito, pero tiene que ser en el tribunal donde se decidió el asunto. El caso todavía está en mediación, respondió Izuku. Su padre le acarició el pelo por unos momentos, pero Izuku tuvo la impresión de que su declaración había sido recibida con un asentimiento. Si el caso está en curso, el tribunal se mostrará reacio a proporcionar detalles. La única manera real de saberlo es asistir al caso. ¿Usted puede hacer eso? Izuku se sorprendió. La corte está destinada a ser un instrumento del pueblo, mi pequeño dragón, por eso está abierta a todos, le dijo su padre de tal manera que supo que esta era una de esas cosas que debían suceder pero no sucedió. Su padre suspiró. Una vez que el caso se resuelva y se registre el fallo, la información estará más disponible. Hasta entonces, para la protección de ambas partes, las cosas serán más moderadas, explicó. Tenía sentido pero, esperaré entonces, dijo Izuku. No es que pueda cambiar nada, añadió. Eso provocó una risa de su padre y un revuelo de su cabello. En este caso, tal vez no, pero nunca creas que no puedes cambiar las cosas, mi pequeño dragón. Creo que, si lo intentas, descubrirás que puedes cambiar el mundo, le dijo su padre. Izuku sonrió e inclinó su cabeza hacia la mano de su padre mientras dejaba pasar el asunto. Si lo recordaba más tarde le preguntaría sobre el caso, pero probablemente era alguien que había perdido a un miembro de su familia en Tsu. Les deseó lo mejor y esperó que obtuvieran lo que querían del caso. Para él fue complicado. Sentado aquí, recordó que tenía suerte. Su padre todavía estaba aquí, así que realmente no era algo en lo que debería estar pensando ahora, no cuando podría pasar tiempo con su padre. Debería disfrutar el ahora que tenía. Para los que no pudieron.
Capítulo 68. Incipiente 68. El novato del dragón del emperador 68. Inko se sentó en silencio mientras Shunin discutía con el abogado del comisionado sobre algunos detalles técnicos del contrato. Mientras hacían eso, era más fácil mantener a raya al otro porque estaban tomando tiempo en la mediación y eso los acercaba cada vez más a un caso judicial, que es lo que el otro quería. Podía sentir al otro mirando el reloj que estaba en una pared. Era un reloj antiguo con manecillas pero, afortunadamente, estaba en silencio cuando se movía el segundero. Inko no estaba segura de poder sentarse aquí si hacía tic-tac. Aunque no pudo evitar sentir que algo más estaba sucediendo también. La sala de mediación a la que los habían llevado hoy era más grande que las anteriores. Shunin simplemente se encogió de hombros y dijo que lo más probable era que todos estuvieran reservados. No estaba preocupado. Sin embargo, admitió cierta sorpresa cuando el equipo de la comisión estuvo allí, y entre ellos estaba su compañero Sir Nicteye. Entonces su abogado resopló y le susurró que probablemente él fue quien había llamado a Izuku y quería ver cómo iba el caso. A pesar de no saberlo con seguridad, tenía la sensación de ser verdad. Así que se quedó sentada en silencio, mirando la habitación. Había un AF instalado en un lado. La pantalla tenía 2 altavoces, uno a cada lado. Inko supuso que no toda la mediación se podía hacer cara a cara, por lo que la configuración tenía sentido. Sobre las mesas había teléfonos de conferencia, que estaban dispuestos de manera que todos pudieran ver la pantalla con una abertura en el centro. La forma baja y gruesa de los teléfonos los hacía parecer casi pequeñas tortugas, pero en lugar de cabeza tenían un teclado. Suficiente. El grito tenía una innegable nota de autoridad y todos los ojos se dirigieron a Sir Nicteye. La expresión del compañero fue estudiadamente neutral y luego sacudió la cabeza. Inko se dio cuenta de que estaba frustrado. Le dio al abogado de la comisión una leve mirada antes de girarse hacia Shunin. Aceptamos su modificación, anunció el compinche, sobre la base de que se ha llegado a un acuerdo de principio y el asunto está resuelto hoy. Hubo un silencio de sorpresa en la habitación e Inko apenas logró evitar que el otro tomara el control. Su cabeza golpeaba mientras gritaba y sintió un sudor frío brotar de su cuerpo. Afortunadamente eso no se mostró en su rostro. Si rompían hoy sin una resolución, Inko no estaba segura y no estaba segura de poder contener a la puta de Isashi de todos modos, pero iba a intentarlo. Volvería a ver a Izuku, pero sería en sus términos. No este. Nunca el suyo. Inko observó mientras Shunin recomponía sus rasgos. Echó una mirada a su homólogo de la comisión. Estaba mirando a Sir Nicteye como si el hombre tuviera una segunda cabeza, pero no parecía conmovido. Finalmente, ella resopló suavemente y luego se giró hacia Shunin para sentir levemente. Inko no pensó en eso. Si no pensaba en ello, tal vez Inko no se daría cuenta. Shunin se volvió hacia ella, con una mirada inquisitiva en sus ojos de gato. Después de todo, dependía de ella y él sabía que ella quería que esto se hiciera público. Con la oferta de cierre así, sería mucho más difícil parecer la parte razonable si esto fuera a juicio. De hecho, sería casi imposible. Inko cerró los ojos. No fue difícil parecer que estaba sufriendo por el peso de la decisión. Ella estaba sufriendo. No puedes hacer esto. No, gritó Inko. Ella lo había descubierto. ¿Por qué no? Inko demandó. Esta era su mente y ella tenía el control, no una desvergonzada que serviría a ese bastardo, no le importaba lo que dijera, que se hacía llamar su marido. El propio Sir Nicteye se ha ofrecido a decírnoslo y sé que fue él quien hizo la llamada. Ella no lo sabía en absoluto, pero con sus estudios de cómo iban las misiones de All Might, aquellas que estaban planificadas, sabía que el compañero era de vital importancia en la planificación. Entendía las habilidades de All Might mejor que la mayoría, por lo que podía acomodarlas adecuadamente en cualquier plan. No importa. Esto tiene que ir a juicio. No, Inko casi suplicó. O no volveré a ver a Izuku. A pesar del contenido, la declaración en realidad hizo que Inko se sintiera un poco mejor.
Si no Tinko estaba rogando, entonces tal vez tenía más control del que creía y tenía un argumento en contra de la declaración. Si va a juicio y se ve que yo estoy equivocado, eso no le agradará, ¿verdad? Quiere que vaya a juicio y que me vean como la parte inocente y perfectamente razonable. Ella no se molestó en hacer esa pregunta. Ella sabía que era verdad. Es para Izuku, respondió Noinko. Izuku. Sé dónde está. Sé que podemos verlo. Pero no podemos llevarlo a casa, objetó Inko antes de abrir los ojos. Inko no golpeó. Inko se sintió mal. Sentía como si estuviera a punto de vaciar su vejiga y cuanto menos hablara del frío y nauseabundo bulto pesado en su estómago que sentía como si le subiera a la garganta, mejor. Fue una batalla darle a Shunin su reconocimiento. Es para Izuku. No gritó Inko. Lo es, estuvo de acuerdo Inko mientras asentía, usando su acuerdo con Notinko para permitirle moverse. Perra. Notinko aulló cuando se dio cuenta de cómo Inko la había subvertido. Has renunciado a Izuku. Llegó la acusación. Yo no he. Inko replicó acaloradamente. Ella nunca se rendiría con Izuku. Acabo de renunciar a Isashi, añadió. Podría haber sido rencoroso, pero Inko sabía que tenía que ganar la batalla interna y ahora tenía otra forma de combatir a Notinko. Si de alguna manera pudiera torcer su pensamiento para estar de acuerdo con su otro yo, mientras mantenía su convicción, parecía que Notinko no podría impactarla. Una vez había llegado a un acuerdo consigo misma de que si su caso llegaba a los tribunales, haría una actuación digna de múltiples premios Oscar, pero acababa de cambiar de profesión. Ahora ella era gimnasta. Realizaría todo tipo de contorsiones mentales si fuera necesario. Shunin pareció un poco sorprendido antes de parecer aliviado y se dio la vuelta. Inko casi se hundió de alivio, pero se tensó cuando vio a Sir Nicteye mirándola. Si bien sus gafas no tenían borde inferior, su estrechez servía para ocultar sus ojos a menos que las inclinara en el ángulo correcto. Inko pensó que no era una coincidencia que se le permitiera verlos ahora e hizo todo lo posible para mantener su expresión suave. Al menos sobre esto, Notinko guardó silencio. Reconoció que este hombre era probablemente quien le había mantenido alejado de Izuku anteriormente. No, Inko no existiría si este hombre hubiera hecho su trabajo correctamente. Shunin y el abogado de la comisión, que también podría representar a la agencia de All Might, se dio cuenta Inko, estaban hablando en voz baja. Tenían ante ellos una copia impresa del contrato y estaban tomando notas al respecto. El hombre miró hacia arriba. Muy bien, Sir Nicteye, anunció Shunin, sonando neutral, pero Inko se dio cuenta de que todavía estaba un poco sorprendido. Por mucho que le hubiera aconsejado que aceptara un acuerdo hoy, Inko pensó que había estado ansioso por ir a la corte. Hemos decidido una redacción aceptable, afirmó. Los términos son similares a los que le aconsejé a mi cliente que aceptara anteriormente, por lo que, a la espera de que se agreguen posteriormente las firmas, que todos estamos de acuerdo, ahora puede resolver Starfy. Oh, ese fue un buen toque. Un recordatorio no demasiado sutil de que si la agencia de All Might y la comisión le hubieran dado la información solicitada en primer lugar, no estarían aquí. ¡Excelente! Inko se sorprendió al escuchar hablar al mediador. Había olvidado que no estaban completamente solos. Dejaré constancia de que se ha llegado a un acuerdo y, si están resolviendo esto ahora, se asegurarán de tener el uso de esta instalación durante el tiempo que sea necesario hoy, dijo alegremente el mediador. Evidentemente el mediador estaba contento con el acuerdo. Inko se preguntó si el mediador recibe una bonificación por mantener los casos fuera del tribunal. En cuyo caso, tal vez no eran tan buenos como ella pensaba o, más bien, eran buenos para forzar un acuerdo. Pero ella no lo sabía y ahora no era el momento de averiguarlo. La mujer se levantó, hizo un gesto de asentimiento a todos y, antes de que hubiera alguna objeción, salió apresuradamente de la habitación, sin duda para cumplir con sus obligaciones. Después de que ella se fue, Sir Nicteye entrecerró los ojos y miró al abogado de la comisión, quien asintió superficialmente. Luego respiró hondo. Lo sostuvo por un momento antes de soplar y levantar una mano para subirse las gafas.
Inko se dio cuenta de que probablemente no era fácil para él. Normalmente él sería el que estaba a cargo y ahora, aunque tal vez no fuera fácil, no sentía ninguna simpatía. Este hombre potencialmente había abandonado a Izuku y ella no tenía piedad de nadie así. Sin embargo, cuando Sir Nicteye habló no fue para dirigirse a ella. Puede irse, le dijo al abogado de la comisión. La mujer parecía indignada pero antes de que pudiera decir algo, él añadió 3 palabras más. Necesito saber. Inko observó mientras ella negaba con la cabeza y ponía los ojos en blanco. Correcto, dijo la mujer. Probablemente estaba destinado a ser en voz baja, pero toda la habitación lo escuchó. Recogió algunos papeles y se levantó antes de dirigirse a la puerta. Shunin. El nombre ya era suficiente pregunta. Inko no estaba segura de lo que pasó ahora. Shunin tuvo que firmar el acuerdo de confidencialidad o no. También se le permitió conocer la información, fuera cual fuera. Estará sujeto a la confidencialidad normal del cliente, respondió Sir Nicteye. Parecía que la mujer iba a objetar que ella también estaría sujeta al mismo acuerdo. La comisión ya cuenta con abogados que conocen todos los detalles de este caso, espetó Sir Nicteye antes de que se pudiera escuchar cualquier queja. Shunin dejó escapar una pequeña bocanada de aire que Inko reconoció como una risa. Podría añadir muchas más declaraciones a las del compañero, y ninguna era halagueadora. Obviamente, Sir Nicteye se preguntaba por qué la comisión había elegido enviar a alguien que no estaba completamente informado. Aún así, ese no era su problema. Pero el mero hecho de que la comisión tuviera abogados que conocieran todos los detalles le indicó que aquí había más en juego que su solicitud de información. Después de que la mujer se fue, Inko se preparó para escuchar lo que decía el compañero y contra cualquier intento adicional de Notinko de interrumpir el proceso. Sir Nicteye también parecía estar preparándose. Respiró hondo varias veces y para Inko, su expresión parecía como si hubiera mordido una ciruela agria cuando esperaba algo más. Él extendió la mano para levantarse las gafas y ella se dio cuenta de lo largos que eran sus dedos. No le gustará la verdad, señora Midoriya, se dirigió a ella. He descubierto que cuanto más amarga es la verdad, menos civiles quieren escucharla, añadió. Mi verdad ha sido amarga durante los últimos 10 años, respondió Inko. Desde que se llevaron a Izuku. El compañero tuvo el buen gusto de reconocerlo levemente. Como ya sabías, la operación en Tsu-Mie fue multifacética. La operación principal involucró a All Might aprendiendo, motosierra tóxica, interrumpió Shunin. No, corrigió Sir Nicteye con una mirada furiosa al abogado. All Might se enfrentaba a Isashi Rigi, más conocido por los villanos como el emperador del inframundo, All for One. Había algo siniestro en la forma en que pronunció el nombre. All for One es un mito. Shunin objetó. ¿Estás familiarizado con el nombre? Preguntó Sir Nicteye. Es un mito, repitió Shunin. Es el hombre del saco de un villano. Añadió. El compañero negó con la cabeza. All for One es muy real, afirmó. Inko se sentó allí, pero todo lo que podía oír era la frase todos para uno resonando en su mente. Ella había oído eso antes. Ella sabía que sí no estaba en relación con su trabajo ni nada más. Excepto que All Might falló, no. All for One sobrevivió, sintió Inko que no decía Inko. Había cierto placer en su voz, como si disfrutara la declaración. Esa información está fuera de los términos de su acuerdo, dijo rígidamente el compañero. Inko no sabía lo que eso significaba. También lo hicieron Inko y Shunin y esta vez, a Inko no le importó que Notinko hubiera hablado. Sir Nicteye respiró hondo otra vez. La misión de recuperar a Izuku estaba periféricamente unida a la misión de All Might. Dado que su esposo secuestró a su hijo cuando instigó su desaparición, existía una posibilidad muy real de que tuviera vigilantes sobre el niño. Un hombre como All for One no tomar algo y luego dejarlo ir voluntariamente, al menos no sin una razón, aclaró el compañero en su última declaración. Inko se sintió extrañamente insultado porque se refería a Izuku como algo así. Su hijo no era un objeto y no necesitaba la ayuda de Notinko para mirarlo. La compañera le devolvió la mirada con calma.
Señora Midoriya, le puedo asegurar que mientras usted piensa en su hijo como una persona, su marido no. All for One no piensa en otras personas, piensa solo en sí mismo y en su ganancia. Su hijo es solo un juego. Pieza para él, aunque aún no se ha determinado qué rango. Si bien le dolió escuchar eso, sabía que era la verdad. Y ese no era el punto de hoy. Inko tomó aliento, preparándose para la respuesta a la pregunta que iba a hacer. Entonces, ¿por qué no recuperaron a Izuku? Por eso ella estaba aquí. Esa pregunta. Que llevó a... Sir Nicteye parecía incómodo y ella observó cómo él cerraba los ojos. Cuando los abrió estaban decididos. Se levantó. Fue algo sorprendente, pero Inko permaneció sentada mientras su compañero se movía alrededor de las mesas. Se movió hacia el espacio abierto que formaba la herradura y, para evidente sorpresa de Inko y Shunin, el compañero se arrodilló y se inclinó ante ellos. Incluso Inko guardó silencio. Lo siento, señora Midoriya, dijo Sir Nicteye, todavía inclinándose. Fue mi llamada para retrasar la operación de la policía para interceptar a Izuku. Realmente creí que habría observadores sobre él y no podía arriesgarme a que nada alertara a su marido. Inko parpadeó. ¿Qué dijo ella a eso? Le dolía el corazón, pero aún estaban sucediendo más cosas aquí. Un compañero de la talla de Sir Nicteye no se limitó a inclinarse ante ella. ¿Crees que Izuku es un villano?, dijo fríamente. Lo recordaba antes, sentado allí cuando intentaban persuadirla de que abandonara el caso. No pudo ver la reacción de Sir Nicteye, pero sabía que su expresión probablemente se torció ligeramente. Creo que Izuku se convertirá en un villano, sí, admitió. Tenía 9 años y medio, respondió ella. Izuku tenía esa edad entonces. Seguramente ningún niño de 9 años y medio podría ser un villano. El suspiro de Sir Nicteye fue audible y se levantó. Él la miró a los ojos. Más allá del riesgo de vigilantes, guardaespaldas si lo prefieres, que eran muy reales, también existía la posibilidad de que tu hijo le contara a su padre sobre la operación. No podíamos arriesgarnos a eso. Y. Pareció prepararse. En ese momento ya había estado con un hombre reconocido como el emperador del inframundo durante 5 años. Eso dejaría una influencia. Inko no necesitaba la ira que Tinko mostró ante esa frase. Inko era leal a Isashi, pero quizás era incluso más leal a Izuku. Ella apretó los dientes. Le negaste la oportunidad de siquiera intentarlo, dijo en voz baja. El compañero negó con la cabeza. Dejaría una influencia insuperable. No lo sabes, dijo Inko cada palabra con fuerza. Sir Nicteye le dedicó una sonrisa extraña. Eso sí lo sé, respondió de una manera segura de sí mismo que recordaba inquietantemente a Isashi. Si bien Inko no seguía a los héroes, sabía lo suficiente como para saber que Sir Nicteye tenía algún tipo de peculiaridad visual en el futuro. ¿Viste eso?, exigió. Si hubiera visto a su hijo, lo pensó por un momento. Era el tipo de pensamiento que indicaba que estaba sopesando cuánto decirle en lugar de intentar inventar una mentira. Lo he hecho, dijo Sir Nicteye. Estar al lado de su marido, añadió. ¿Cuándo? Aún dentro de unos años, respondió al instante. No, Inko negó con la cabeza. ¿Cuándo tuviste esa visión? Hace más o menos un mes. ¿Y el futuro es tan inmutable que no hay posibilidad de cambiarlo? La declaración fue una pregunta. Inesperadamente, el compañero pareció dolido. Nunca he podido cambiar ninguna de mis visiones, dijo con total naturalidad. Inko suspiró y lo fulminó con la mirada. Y con tu arrogancia, le niegas a todos los demás la oportunidad de intentarlo, le dijo luchando por contener las lágrimas. Si ella llorara aquí, él nunca la vería como algo más que una mujer emocional. Necesitaba que la vieran como fuerte. Inko empujó su silla hacia atrás y se levantó. El movimiento sorprendió a Shunin pero él hizo lo mismo. Sir Nicteye mostró una ligera curiosidad en este momento. Mantendrás informado al detective Tsukauchi sobre cualquier información que tengas sobre Izuku en tus futuras búsquedas de mi futuro exmarido, y nunca volverás a tomar una decisión sobre Izuku basándose en tus creencias, Siseo en el ultimátum.
O veré a Olmigt inclinarse por tus fracasos, añadió antes de salir furiosa. Shunin vio la forma en que el compañero palideció ante la última declaración y se rió suavemente. Atrajo la atención de Sir Nicteye hacia él. El abogado de Inco le devolvió la mirada al hombre y asintió. Sí, es una mujer emocional, dijo suavemente, pero te has olvidado de una cosa sobre ella. Ante eso, Sir Nicteye ladeó levemente la cabeza, invitando al abogado a continuar hablando. Ella tiene acceso al dinero, dijo simplemente. Especialmente en 1 o 2 años. Las implicaciones eran obvias. Si Inco era la esposa legal del supuesto emperador del inframundo, que oficialmente estaba desaparecido, entonces Inco tendría derecho a todos sus bienes, independientemente de cómo se obtuvieron. La vida para la comisión y la agencia de Olmigt podría volverse muy difícil en ese momento si ella así lo quisiera. Sir Nicteye suspiró. Me aseguraré de que el detective esté informado, admitió. Pero en los 32 años que llevo teniendo mi don, ni una sola vez ha cambiado una visión. He visto a su hijo como un villano, añadió. Shunin se inclinó hacia adelante. ¿Pero habrías visto eso cuando tenía 9 años? No esperó una respuesta y siguió a Inco a través de la puerta, dejando a Sir Nicteye solo en la habitación. El compañero cerró sus ojos amarillos brevemente cuando volvió a ver la imagen de Olforon parado junto a su hijo mientras Olmigt se inclinaba ante Inco. Se sentía enfermo. Espero que no, susurró para sí mismo. Era una declaración dolorosa y quería que fuera verdad al mismo tiempo que no. Si hubiera mirado el futuro de Olmigt antes de la batalla en Tsu, habría visto algo diferente. Quería eso, porque significaría que su visión podría cambiar, pero no quería eso y porque ahora, parecía que su visión aún se haría realidad. Simplemente había perpetuado el futuro que había visto. Había luchado con esa pregunta cuando era más joven y luego la había dejado de lado porque sabía que no podía cambiar el futuro. 5 años antes, lo había reconsiderado cuando se prometió a sí mismo que cambiaría una visión. Sin embargo, hoy, aquí y ahora, no podía creer que algo hubiera cambiado. Capítulo 69. Incipiente 69. El novato del dragón del emperador 69. Inco había llegado temprano a trabajar hoy. Quería estar allí cuando vinieran sus compañeros de trabajo. Tenía que agradecerles por su ayuda en todo. Puede que no tuviera a Izuku pero, tenía esperanza para el futuro. Y esa criatura que era Inco había estado en silencio desde el caso. Simplemente le había gruñido y luego desapareció. Esperaba que eso significara que se había ido, pero, estaba muy segura de que no era así. Había pensado en decírselo a alguien. Inco no era tonta. Si bien podría ser una historia extraña, en esta era de peculiaridades, estaba segura de que alguien le creería. Que pudieran hacer algo al respecto era otra historia, pero al menos lo sabrían. Excepto que cada vez que intentaba decir algo, aunque fuera solo para sí misma, las palabras no le salían. No era como si no pudiera ordenarlos en su mente. Tenía todo un discurso planeado. Ella simplemente no podía decirlas. Algo le cerró la mandíbula. Incluso cuando estaba sola. Y aunque sabía que sonaría extraño, no tenía idea de cuán extraño sonaría en realidad. Lo que decías en tu mente siempre sonaba mejor que lo que escuchabas en la realidad. Para agradecer a las damas, especialmente a Ume, había horneado un par de pequeñas tandas de galletas. Podría haber conseguido algunos en la estación de tren, los pequeños obsequios que tenían allí desde todo Japón, pero esto era más personal. Las galletas de mantequilla de limón eran unas de las favoritas de Ume, así que las preparó en un solo lote. Esperemos que hubieran funcionado muy bien. Para los demás había preparado una galleta salada. Estuvo tentada de probar los biscotti, pero parecía que podía equivocarse de muchas maneras, así que se decidió por unas rondas relativamente simples de queso y romero. Esperemos que a todos les gusten y, aunque sea a primera hora de la mañana, nunca es demasiado temprano para tomar una galleta. Inco colocó cuidadosamente el plato de galletas. Ya había dejado paquetes de muestras envueltos en sus escritorios para más tarde y ahora estaba disponiendo los implementos necesarios para preparar el té.
En realidad, no prepararía el té hasta que llegaran las otras mujeres para que no se enfriara. No se podía dar las gracias con un té frío y demasiado empapado. Se podría declarar la guerra pero no dar las gracias. Generalmente entraban juntos a la oficina. No porque viajaran en el mismo tren ni nada por el estilo, sino simplemente porque esperaron afuera a todos. Inco normalmente también habría hecho eso si no hubiera querido preparar esto y las damas no supieran que volvería hoy. Por eso los escuchó antes de que aparecieran. Inco puso la tetera a hervir y salió a saludar a sus compañeros de trabajo. Meigo la notó primero. Inco. El grito llamó la atención de los otros dos y todos se apresuraron. No los esperábamos de regreso todavía, dijo Setsu por todos. Inco sonrió. Debió haberles dicho algo porque Ume la miró fijamente. Ume era la mayor y había estado haciendo esto por más tiempo. Ella podía leer muchísimo por la forma en que sonreías. El caso terminó, dijo. Ni siquiera era una pregunta. El caso terminó, confirmó Inco. Pero, dijo Setsu antes de interrumpirse. No necesitaba ir a la corte, explicó Inco. Vaya, se rió Meigo. Reiko-kuna es incluso mejor de lo que pensaba. Inco sonrió ante eso. Lo son, estuvo de acuerdo. Incluso cuando acababa de presentarles su caso, la habían apoyado. Bien, dijo Ume. Había un rastro de amargura en su voz. Ella había sugerido a Beacon y parte de su lenguaje, cuando Inco informó que Beacon se había retirado de su caso, no pudo repetirse. Lo más amable que había dicho fue que eran cobardes y cobardes. A partir de ahí todo había ido cuesta abajo. Así que... Setsu prolongó la palabra, la pregunta era obvia. Inco levantó una mano y justo a tiempo la tetera dejó escapar un silbido. Acomódate, me indicó, y tráete y podremos discutirlo, añadió. Ella no podría decirles mucho. El acuerdo de confidencialidad lo garantizaba, pero ella podía contarles lo suficiente. Muy civilizada, coincidió Ume, volviéndose ya para quitarse el abrigo y el sombrero. Los demás hicieron lo mismo mientras Inco regresaba a la pequeña área que habían reservado para preparar té. Inco puso el té a remojo y sacó el plato de galletas con una sonrisa. Luego ella regresó. Si lo calculaba bien, estaría listo para servir. Habían practicado varias veces. Puso la olla y las tazas humeantes en una bandeja y la sacó para descubrir que las señoras habían girado sus sillas, incluida la suya, hacia adentro alrededor de una mesa pequeña. La estaban esperando educadamente. Inco dejó la bandeja y tan pronto como estuvo segura tomó asiento. Hubo un momento cortés en el que todos tomaron su taza antes de que ella sintiera el peso de 3 pares de ojos sobre ella. No había necesidad de que se le preguntara más. No puedo contarte todo, continuó con esa declaración. Existe un acuerdo de confidencialidad, pero puedo decirles que hubo razones para retrasar la llegada de Izuku ese día, añadió, sin molestarse en ocultar el disgusto en su voz. Shunin se había esforzado en señalar lo que podía y no podía decir con el acuerdo. Si bien no podía decirles ninguna de las razones, no tenía que ocultar el hecho de que pensaba que eran malas razones. Después de todo, las razones eran confidenciales, no sus sentimientos hacia ellas. Se dieron cuenta de las implicaciones y Yume resopló en su té. Entonces, ¿qué más puedes decir? Preguntó Meigo. Le voy a pedir a mi abogado que redacte los papeles del divorcio, y entrarán en vigor el día en que Isashi sea declarado legalmente muerto, dijo. Fue una declaración extraña. Como estaba desaparecido y sería declarado muerto después de 7 años, no podía ser divorcio, pero este era un caso especial. Bien por usted. Setsu casi aplaudió. Lo siento, Ume, dijo Inco, captando la mirada de la mujer mayor. El marido de Ume estaba desaparecido y ella nunca se había divorciado. Hacía mucho tiempo que lo habían declarado muerto, pero en su opinión ella todavía estaba casada. Inco, la situación con Isashi es muy diferente, le dijo Ume. Lo entiendo, añadió. Inco asintió en agradecimiento por la tranquilidad. He obtenido un acuerdo de la comisión de que si alguna vez hay alguna pista sobre Izuku, la seguirán, añadió Inco.
Shunin simplemente resopló cuando él le dijo que podía difundir eso. La razón era sencilla. Ese tipo de cláusula pasaba por alto las malas acciones anteriores de la comisión y las hacía quedar bien. No tenía que decírselo a las damas. Meigo sacudió la cabeza mientras ponía los ojos en blanco. Típico, murmuró antes de respirar profundamente. ¿Estás satisfecho? La pregunta fue sorprendentemente penetrante. Inko cerró los ojos mientras pensaba en ello. No, dijo ella, haciendo una mueca. Pero nunca iba a estar satisfecha con nada menos que tener a Izuku de vuelta conmigo, añadió. Excepto que todos sabíamos que eso no iba a suceder, así que este era el mejor resultado que podía esperar. Decirle a tu corazón lo que sabe tu cabeza es difícil, dijo Ume, dándole un mordisco a la galleta. Ella guardó silencio por unos momentos. Oh Inko, estos son encantadores. Gracias, reconoció los elogios. La exclamación de Ume hizo que los demás probaran la galleta. Oh, tiene razón, murmuró Meigo. Deberías abrir una panadería. Inko se rió de eso. ¿Por qué cada vez que alguien horneaba una tanda de galletas, o un poco de pan que sabía razonablemente bien, o incluso simplemente bien, alguien sugería abrir una panadería? Las panaderías eran trabajo. Eran salidas a las 2 de la madrugada y sin vida social. No representaban la diversión que era estar en la cocina haciendo galletas, probando la masa y a veces rehaciendo la masa. No puedo hacer eso, se rió entre dientes. Me volvería demasiado redondo. Eso hizo reír a los demás mientras Inko miraba su taza de té hacia el líquido humeante. Recibí una respuesta, dijo en voz baja. No es la respuesta que quería, continuó Inko mientras los demás guardaban silencio. Porque nunca iba a conseguir eso esta vez, pero obtuve una posible pista para el futuro y eso, te da esperanza, terminó Setsu la frase por ella. Porque todavía está ahí afuera. Inko le sonrió mientras levantaba la vista para sentir. En algún lugar. Eso era todo lo que se podía decir y se aplicaba a todos ellos. Las personas que buscaban estaban ahí afuera. En algún lugar. Ted, hola Mei, ¿sabes algo más sobre ese caso? Izuku envió el mensaje de texto. Intentó encontrar más detalles en línea, pero no pudo limitar los términos de búsqueda lo suficiente como para encontrar ese caso específico. O si lo había encontrado, no lo había reconocido por la información disponible. Mi prima no ha dicho nada. Permítame verificar. Los dos mensajes llegaron rápidamente e Izuku volvió a su tarea mientras esperaba. Este era su segundo último año de secundaria y todos los profesores dijeron que deberían verlo como una prueba para el próximo año. Por lo tanto, había tareas y exámenes para los que estudiar. Aunque los exámenes no serían tan importantes como lo fueron el año que viene. Lo estaba haciendo razonablemente bien. Sus calificaciones fueron buenas en todas sus clases por lo que no estaba demasiado preocupado. Y estaba usando algunos de los bebés de Mei para ayudarlo. Su libro de texto estaba sostenido en una pequeña cama flotante a la altura adecuada para que pudiera mirar hacia arriba y revisar su trabajo, y no le impedía escribir en su libro de trabajo. La pequeña cama flotante también tenía una luz para que su espacio de trabajo estuviera bien iluminado. Izuku le tomó una foto. Se lo enviaría en un momento, porque sabía que a Mei nada le gustaba más que ver a sus bebés en uso. En realidad, eso no era cierto. Nada le gustaba más que hacer nuevos bebés, pero ver cómo se usaban los existentes también estaba ahí. Hubo un pin. Dijo que el caso ha sido cerrado, informó Mei. Izuku se sorprendió pero pudo ver que Mei no había terminado. Se las arreglaron para solucionarlo mediante la mediación. No hay detalles sobre el acuerdo. Él frunció el ceño ante eso. Con los casos que había buscado en la red había podido averiguar cuáles eran los acuerdos, independientemente de si acudían a los tribunales o no. Si acudían a los tribunales, normalmente los costes eran mayores. ¿Por qué es eso? Dice que existe un acuerdo de confidencialidad. Oh. Eso tenía sentido. Hubo algunos casos que se marcaron como resueltos y no se proporcionó ninguna cantidad, o mejor dicho, una cantidad estimada. Excepto en este caso, la mujer no buscaba dinero, sino información.
¿Es eso normal para un ARFI? Preguntó Izuku. En realidad no, admitió Mei, aunque se sentía como si estuviera transmitiendo a su prima desconocida. Pero si la información fuera confidencial, entonces querrían mantenerla oculta. Definitivamente estaba transmitiendo. Izuku sonrió con conocimiento antes de suspirar. Eso es lamentable, respondió. Estoy seguro de que la información habría sido de interés para mucha gente, añadió. Si al demandante se le mantenía en silencio mediante un acuerdo de confidencialidad, entonces se garantizaba que los medios y el público estarían interesados en esa información en particular. Aunque era igualmente obvio que no sabían qué preguntas hacer. El demandante lo hizo y ahora no puede contárselo a los demás. No le sorprendió. Sabía cómo se manipulaba la verdad, pero estaba un poco decepcionado con el pretendiente. Izuku suspiró de nuevo. Eso fue ser injusto. No conocía sus circunstancias y también era posible que la información no fuera tan controvertida sino que estuviera vinculada a un caso activo o algo así. Mi prima dice que probablemente, respondió Mei. Pero basta de eso. ¿Cómo es tu chaqueta solar? ¿Necesita ajuste? Izuku se sonrojó ante la mención de la chaqueta. Mei podría decir chaqueta, pero lo último que apareció fue un mono real, completo con aberturas para allá, necesidades de higiene. Casi se había sentido demasiado avergonzado para ponérselo, excepto que ella lo había acosado, queriendo saber si las medidas que había adivinado eran correctas. Lo habían sido, o al menos estaban lo suficientemente cerca, lo que en lo que a él concernía era bastante bueno. No necesitaba un traje ceñido que emitiera luz, ahí. Todavía está bien, respondió Izuku. No he crecido tanto. No parecía que hubiera heredado la altura o la constitución de su padre, por lo que, aunque había crecido y tenía músculos definidos, todavía era bastante bajo. Su padre simplemente se rió de eso y dijo que eso significaba que él realmente era su pequeño dragón. Bueno, si lo haces, sí, dijo Mei. El texto parecía extrañamente decepcionado. Te lo diré, prometió. Tengo algo que mostrarte, añadió, y luego hizo clic en las fotos de su teléfono hasta llegar a la que acababa de tomar. Se lo envió y esperó. Mentalmente hizo la cuenta regresiva. 5. 4. 3. Estás usando mi soporte multiusos, baby. ¿Es estable? ¿La luz es buena? ¿Hace mucho ruido? ¿Cuánto duran las baterías? ¿Hay alguna perturbación del motor? Las preguntas llegaron en rápida sucesión. Izuku simplemente sonrió con cariño a su teléfono antes de comenzar a responder las preguntas. Lo estoy usando, sí. Es bastante estable, aunque he descubierto que el tamaño del libro de texto afecta la estabilidad. Ya sabía que iba a tener que proporcionar detalles sobre el peso de ese dato. La luz es buena, pero no confiaría en ella en la oscuridad. El ruido no es malo. El soporte emitía un suave zumbido y en una habitación silenciosa sería ruidoso, pero si tuviera música encendida, estaría bien. Las baterías duran aproximadamente 2 horas con una carga completa y la perturbación del motor es mínima. Una sola hoja de papel se volará, pero un libro está bien. Presionó enviar. Al responderle a Mei, había adquirido el hábito de dar una respuesta que contuviera al menos parte de la pregunta para que ella supiera qué se respondía a cada pregunta. La primera versión del titular había volado sus papeles por toda su habitación. Esta fue una gran mejora. ¿Cuánto peso? ¿Cuánto ruido? Utilice la aplicación de decibeles en su teléfono. Izuku se rió cuando surgieron las preguntas. Mei sabía al menos algunas de las respuestas, pero hubo momentos en que estaba tan emocionada que le envió un bebé sin verificar todas sus medidas. Como su compañero, se esperaba que él tomara esas medidas por ella, especialmente cuando era el destinatario del bebé. Pesaré el libro, prometió. Pero tendré que esperar hasta más tarde para poder usar la aplicación de decibeles, añadió Izuku. Tomura estaba jugando y había un poco de ruido. No quería corromper los resultados. Podía imaginar el enojo que Mei le estaría dando. En su mundo, Tomura sería silenciada durante la prueba ya que obviamente eso era lo más importante.
Será mejor que seas rápido, instó Mei. Lo intentaré, respondió Izuku. Tomura está jugando algo, entonces, ¿qué puedo hacer? Tengo un bebé para eso, fue la respuesta inmediata. Admitiría cierta curiosidad. ¿Tú haces? Izuku se rió. Esa no era la respuesta que esperaba. De verdad, añadió. Crea un pequeño EMP, respondió Mei. Todo está bien después de reiniciar, pero, él frunció el ceño. Probablemente había bastante apego a eso, pero, instó Izuku. Si tu padre estuviera dentro del alcance, también lo afectaría a él, admitió Mei. Nunca había conocido a su padre, pero era agradable pensar en las consecuencias para él. Maldita sea, respondió Izuku. Sonó interesante y creo que es bueno, pero no para aquí. Se le ocurrían muchas formas de desplegar un dispositivo como ese, siempre y cuando su padre no estuviera dentro del alcance. Te haré uno más tarde, prometió Mei. Gracias por pensar siempre en mi papá, envió Izuku. Nadie más lo hizo. Ahí, como motivo de mi primer cliente, siempre pensaré en él. Izuku sonrió mientras miraba la respuesta. Mei fue muy amable. Incluso si su padre no valoraba mucho su inversión y lo hacía. Eso fue suficiente. Después de todo, según su padre, invertir no siempre se trataba de ganar dinero, sino de conseguir lo que quería y tener a Mei como amiga era definitivamente algo que él quería. Capítulo 70. Incipiente 70. El dragón del emperador incipiente 70. Sir Nicteye asintió con la cabeza hacia el asistente de All Might, Isa, mientras pasaba la carpeta junto a la mujer. Isa era la asistente del héroe número 1, pero en realidad no era más que una secretaria glorificada. Se aseguró de que se hiciera el papeleo apropiado, completando previamente lo que pudo y asegurándose de que Yaji estuviera al tanto de las fechas de vencimiento de las partes que no podía completar. Lo único que hizo especial a Isa fue que tenía acceso a la firma digital de All Might. Sin eso, ella sería simplemente una empleada más, probablemente revisando los contratos de mercancías. A pesar de haber pasado casi 6 años desde la batalla con All for One, Mirai no estaba segura de si Isa sabía que Toshinori estaba herido. Y si lo hacía, él no sabía si ella sabía lo malo que era. Él sospechaba que sí, porque también sospechaba que ella también estaba en la nómina de la comisión. Pero y mejor diablo ya conocido. Nunca se había esforzado mucho en averiguarlo y, aunque lo supiera con seguridad, en realidad no significaba nada. Él todavía la conservaría porque eso era lo mejor. Sin embargo, no saberlo lo mantuvo alerta. Le hizo asegurarse de que cuando hablaban de temas confidenciales, en realidad hablaban de forma confidencial y que no había oyentes invisibles. Lo que en realidad hacía que fuera algo absurdo que fuera a discutir esto en la oficina de All Might, pero era una de las más seguras del edificio, después de la suya. Isa asintió y no hizo ningún movimiento para detenerlo, por lo que Mirai entró en la oficina. All Might estaba en su forma apagada en una llamada de video. Levantó la vista cuando entró Sir Nicteye antes de volver a mirar su pantalla. Te llamaré Chiyo, dijo, asintiendo con la cabeza al otro héroe. Antes de que termine el día, sonó su voz imperiosa desde el altavoz. All Might sonrió y asintió nuevamente cuando se desconectó la llamada. Sus ojos azules se volvieron hacia Mirai y se posaron en la carpeta que llevaba. Pareció reconocer cuál era. ¿El caso está terminado?, preguntó el héroe número 1. Lo es, le dijo Mirai, acercándose y colocando la carpeta sobre el escritorio de Yaji. Toshinori extendió la mano y la abrió, sacando la foto de Izuku que estaba cerca del frente. Suspiró mientras miraba al chico. ¿Cuál fue el resultado? Los ojos azules se clavaron en él. Mirai suspiró. Realmente no quería discutirlo, pero sabía que tenía que hacerlo. Se lo dijimos, dijo. ¿Le dijiste? All Might parecía genuinamente sorprendido. ¿Pensaste que iría a la corte? Sir Nicteye respondió, tratando de mantener cualquier acusación fuera de su tono. Pensé que la comisión fue bastante inflexible en cuanto a no revelar la información, le dijo Toshinori. Lo eran, pero ya hemos discutido esto, le recordó al héroe número 1.
Toshinori asintió. Lo habían discutido extensamente y él todavía creía que All for One estaba detrás del caso, de alguna manera. No en traerlo inicialmente, eso fue todo sino en financiarlo. Su viejo amigo suspiró. No estoy en desacuerdo contigo, admitió Yaji. Pero, volvió a mirar la foto de Izuku. Inko estaba detrás de su hijo, con una mano en su hombro. La mano en su otro hombro era la de All for One. Si nos olvidamos de los inocentes, entonces no seremos mejores que él, afirmó. Fue sorprendente escuchar a Yaji admitir eso y fue una buena apertura. Mirai reconoció la declaración asintiendo. Nunca sabremos si tomé la decisión correcta, admitió. No sin tener a All for One cerca para hacer preguntas, añadió, en un pobre intento de hacer una broma. Quería hablar con Yaji hoy, no pelear, así que tendría que dar algo aquí. Él no respondería, o más bien, solo respondería si pensara que le causaría dolor, dijo Toshinori. Sir Nicteye asintió de nuevo. Eso sonó bien. Sé que dijiste que no encontraré nada, pero al menos investigaré la financiación. Tengo que hacerlo si quieres encontrarlo, finalizó Olmigt su frase. Sí. Y tal vez se conecte con algo más, añadió. Tal vez no lo haga, pero, si está vivo y es él quien toma las decisiones, entonces cometerá un error en alguna parte. Tiene que hacerlo. Si está vivo, estaré listo para recibirlo, respondió Yaji. ¿O tu sucesor? Mirai sondeó cuidadosamente. La forma en que Olmigt hizo una mueca le dijo lo que necesitaba saber. Preferiría tenerlo terminado antes de dejar One for All, admitió. Quizás eso no sea posible, dijo Sir Nicteye en voz baja. Puede que no lo sea, pero ya veremos. Todavía tengo que encontrar a alguien adecuado. ¿Has estado buscando? No seriamente. Yo podría ayudar, ofreció. Había examinado a los estudiantes de la UA y había algunos que pronto se graduarían en su primer año y pensaba que tenían potencial. Les iba a ofrecer una pasantía de verano. ¿Sabes qué buscar? Olmigt lo desafió. Había un matiz interesante en la voz de Yaji. Un buen corazón, una sólida peculiaridad y una buena comprensión de lo que significa ser un héroe, respondió al instante. La peculiaridad no importa, dijo Toshinori, aunque, por lo que Sir Nicteye pudo oír, estaba un poco sorprendido por la respuesta que le habían dado. Le dedicó una sonrisa a su viejo amigo. Yaji le devolvió la sonrisa antes de suspirar. Voy a hacer un curso de profesor el próximo año, antes de coger un puesto en la UA. Mira hizo lo mejor que pudo para parecer sorprendida por la información. ¿Qué nivel de año mirarás? Preguntó. Todos ellos, dijo Yaji. Sería mejor si fueran de tercer año, pero si el primer año es mejor, entonces tendré que aguantar, dijo. Empezaré a mirarlos, dijo Sir Nicteye. Se sintió bastante animado al enterarse del secreto, incluso si para él no era un secreto. Ya lo sabías, acusó Toshinori. Debe haber revelado algo. He visto tu futuro, señaló razonablemente. Y les dije que había adolescentes de la edad adecuada, añadió. Quizás se me olvidó mencionar que vestían uniformes de la UA. Toshinori lo fulminó con la mirada antes de que la expresión se suavizara. Realmente espero que se haya ido y pueda dejar One for All sin el equipaje de All for One, murmuró. Me gustaría que ese capítulo terminara conmigo pero, suspiró profundamente. Podemos tener esperanza, dijo Sir Nicteye, haciéndose eco de algo que Toshinori había dicho en el pasado. Yaji asintió. Podemos tener esperanza, coincidió. Mirai asintió. Por lo general, no se sentía seguro sobre el futuro, y no sentía ninguna confianza en que All for One se hubiera ido, pero, estaba seguro de que podrían trabajar juntos para lograrlo. Ted Watanabe saludó a All for One al abogado cuando llamó. Era tarde, pero su empresa, Awain, Mori y Nishimura, sabían que trabajaba hasta tarde y podían contactarlo. Fukai, lo saludó el abogado. Watanabe todavía no parecía completamente cómodo con eso, pero All for One sabía que era porque había sido Isashi durante mucho tiempo. El caso está terminado, dijo. ¿Es? All for One respondió lentamente mientras pensaba en ello.
Parecía un poco temprano y ciertamente no había habido ninguna atención de los medios, aunque no se había anticipado que Izuku se enterara. Al menos su hijo no había descubierto el nombre del reclamante. Eso habría sido, bueno, All for One no estaba seguro de cómo habría resultado. Legalmente ahora tenía la custodia total de Izuku incluso si Inko no lo sabía. Pero su caso no había sido sobre la custodia, sonrió para sí mismo cuando se dio cuenta exactamente de cómo se lo habría jugado a su hijo. Habría señalado que era una falla del sistema, de sus prioridades en competencia, lo que significaba que ni siquiera podían coordinarse cuando había un niño involucrado. Lo es. Según Shunin, la comisión ofreció una divulgación completa, con un acuerdo de confidencialidad razonable, explicó Watanabe. Ah, murmuró All for One. Incluso con sus instrucciones a Inko, al abogado le habría resultado difícil justificar el rechazo de esa oferta ante un tribunal. Era bastante inusual que una solicitud de información hubiera llegado incluso a mediación en primer lugar. Normalmente la información le habría sido dada a Inko. Supongo que tendré que tomar eso en consideración, murmuró, principalmente para sí mismo. Señor. No para ti, dijo All for One con más claridad. Gracias por hacérmelo saber, añadió. ¿Desea ver los archivos privados? Preguntó Watanabe. No hay necesidad, respondió. Los archivos privados le dirían lo que le habían dicho a Inko, pero él simplemente haría que ella le diera esa información. No es necesario presionar a los abogados. Muy bien, señor. ¿Hay algo más que podamos hacer por usted? Lo pensó por unos momentos. Por ahora no, dijo All for One para concluir la llamada. Su abogado sabía que se trataba de un despido y después de unas cuantas bromas finales colgó. All for One colgó su teléfono y se concentró en su respiración por unos momentos mientras pensaba. Fue un movimiento inesperado por parte de la comisión pero hoy se encogió de hombros. Así es la vida. Gigantomachia, llamó. Mi señor. Rugió el hombre corpulento desde el pasillo. ¿Podrías por favor traer a Kurohiri? Preguntó. No fue tanto una pregunta como una orden. Por supuesto, mi señor, respondió Gigantomachia y All for One lo escuchó alejarse. El hombre grande lo custodiaba, incluso cuando dormía, pero aquí al menos podía dejarlo solo por cortos periodos de tiempo. Comprobó la hora. El doctor había hecho un reloj que podía ver con sus peculiaridades visuales. Le salvó de utilizar un servicio de audio. Eran alrededor de las 11 de la noche, así que significaba que el bar cerraría temprano, pero hoy sí, esto funcionaría bien. Esperó y no pasó mucho tiempo antes de que escuchara regresar a Gigantomachia y Kurohiri. Ven, invitó antes de que llamaran. Sensei, dijo Kurohiri cuando entró. Necesito que vayas a buscar a mi esposa, le ordenó. ¿Quieres que la traigan aquí? Preguntó el hombre brumoso. Kurohiri era realmente interesante para él. El hombre era un halo de energía que casi se movía. La mayoría de la gente estaba mucho más definida. Sí. Hablaré con ella y luego podrá pasar el resto de la noche antes de que creo que le resultará beneficioso ver la sesión de práctica matutina de Izuku. Tanto Gigantomachia como Kurohiri interpretaron la declaración en el sentido de que la encontrarían beneficiosa. ¿Mi señor? Preguntó el hombre corpulento. All for One no sabía lo que Gigantomachia había planeado. El hombre corpulento se dedicó a enseñarle a Izuku y se aseguró de que su hijo dominara la lucha con y sin sus peculiaridades. Haz tu sesión mano a mano. Haz todo lo posible, instruyó. Gigantomachia sonrió mientras asentía. Disfrutaba pelear, incluso contra Izuku, por lo que agradecería la oportunidad de ser un poco más rudo de lo normal. Kurohiri sacó su teléfono y miró algo. All for One se dio cuenta de que eran las coordenadas de la ubicación de Inko y con un gesto en su dirección la puerta Warp se expandió. No se podía ver a través de Kurohiri cuando su peculiaridad estaba activa, aunque sería una experiencia interesante. Proporcionaría oportunidades para espiar, pero era mucho más útil como transporte. Un momento después se movió hacia este lado y depositó a Inko, que aún dormía, en el suelo alfombrado. Movió los dedos para indicar que Gigantomachia no necesitaba despertarla.
El cambio de temperatura lo haría y pronto Inko estaba parpadeando. Rápidamente se dio cuenta de que ya no estaba en su cama, pero afortunadamente para su audición no gritó. En lugar de eso, parpadeó en la luz relativamente baja y luego jadeó cuando lo vio. Pensé que deberíamos hablar, querida, dijo. Fue bastante impresionante lo rápido que pasó de estar completamente en posición supina a abalanzarse sobre él. Gigantomachia fue más rápido y el hombre grande atrapó a Inko antes de que ella se acercara. Eso no es muy agradable, querida, reprendió All for One. Bastardo. Gritó Inko, luchando contra el agarre de Gigantomachia. El hombretón no se movió ni un milímetro. Estaba acostumbrado a esto y había retenido a personas mucho más fuertes. Ya hemos hablado de eso, querida. Mis padres, afortunadamente ya fallecidos, estaban casados. Créeme, bastantes personas lo comprobaron, añadió riendo. ¿Ahora serás razonable? Preguntó, mientras Inko se retorcía, tratando de patear a Gigantomachia. Ella era más flexible de lo que él creía. Solo dame Izuku. Gritó, aparentemente dándose cuenta de que no iba a poder mover a su guardaespaldas. Ah, el caso, suspiró All for One. Lo admito, no esperaba que la comisión simplemente se lo dijera. ¿Qué dijeron? No puedo decirlo, dijo Inko con rencor. Él rió. Por supuesto que puedes, le dijo All for One. No es que vayas a revelar nada que yo no sepa, añadió. Tengo curiosidad por saber qué parte de la verdad te dijeron. Inko lo fulminó con la mirada y él se dio cuenta de que ella lo estaba sopesando. Fue interesante. Ella ya debería habérselo dicho. Se llevó una mano a la barbilla y golpeó el hueso. Veo que voy a tener que trabajar en mi técnica con esa peculiaridad, murmuró para sí mismo. Su esposa no abordó ese comentario. ¿Te gustan los intercambios, no, Hisashi? Recuerdo que te gustaba decir que podías obtener lo mejor de cualquier intercambio, así que haré un trato contigo. Dame a Izuku y te contaré todo lo que dijo la comisión. A mí. Creo que eso es demasiado, querida, dado que indiqué que te dejaría ver a Izuku si tu caso iba bien, y sabes lo que eso significa, ladeó ligeramente la cabeza. Pero me siento generoso. Puedes ver a Izuku si me cuentas lo que te dijo la comisión, ofreció una alternativa. Mentiroso. No me dejarás ver a Izuku, gruñó. Lo prometo, dijo All for One. ¿Y cuando he roto alguna vez una promesa que te hice? Preguntó intencionadamente. Ni siquiera había roto sus votos matrimoniales. Principalmente. Escuchó a Inko jadear, pero ya sabía cuál sería el resultado. ¿Me dejarás ver a Izuku? Por la mañana, sí, respondió. Él está durmiendo ahora. Inko suspiró. Parecía derrotado, pero sabía que no debía asumir eso. Me dijeron que eres un villano. Que siempre has sido un villano y que All Might estaba allí para capturarte, dijo. Estaba un poco sorprendido. Si bien esa era la verdad desde el punto de vista de la comisión, realmente no esperaba que se lo dijeran. ¿Te dijeron un nombre? Sondeó. Todos para uno, le dijo Inko. Ante eso él se rió. Es tan lindo ser conocido, dijo. Me dijeron que habrías tenido vigilantes sobre Izuku, y que si hubieran ido tras él, lo habrías sabido, continuó Inko. Se trata de una deducción bastante razonable por parte de la comisión, aunque no fuera cierta. No lo hice, pero definitivamente lo habría recuperado. No es seguro para Izuku estar contigo. ¿Y es contigo? Inko demandó, incrédulo. Sí, respondió con calma. Puedo cuidar mejor a Izuku. Y ofrezco el único medio realista de protección de la comisión, añadió. Los ojos de Inko se entrecerraron. ¿Qué quieres decir? A la comisión nada le gustaría más que tener acceso a mi peculiaridad. Les daría el máximo poder sobre las personas con peculiaridades. Si no te portas bien, lo aceptarán. Y, por supuesto, se los transmitirán a alguien que ellos sientan era leal. Una vez que descubren que Izuku tiene una variante de mi don, no hay manera de que puedas rechazarlos razonablemente, explicó. No lo harían. Ella parecía indignada.
Lo harían, replicó, no con dureza sino simplemente, porque eso era lo que sucedería. Lo he visto antes, querida. La comisión es un cáliz venenoso. Izuku cumpliría sus órdenes pero ellos afirmarían que desobedeció, y entonces no sería más que su prisionero, obligado a hacer lo que quisieran, cuando querían. Esa no es la vida para mi hijo. Y tú eres una mejor alternativa. Un villano que All Might no pudo eliminar. Lo soy. He guiado a Izuku y le he enseñado cómo y cuándo usar su don por sí mismo. Y lo que es más importante, le he mostrado cómo no usar su don, explicó All for One. Tendrías buenas intenciones, querida, pero no puedes hacer eso. Por la forma en que permaneció en silencio, All for One sabía que Inko reconocía la verdad en algún nivel. Ahora pasarás el resto de la noche como mi invitado. Y luego, en la mañana podrás ver a Izuku antes de que mantengamos más discusiones, dijo para concluir su reunión. Kurohiri, por favor lleva a mi esposa a una habitación apropiada, le ordenó. Inko lo fulminó con la mirada pero no luchó, pero cuando Gigantomachia la escoltó hacia la puerta la escuchó murmurar. Será mejor que la próxima vez no seamos tan misericordiosos. Resopló para sí mismo pero no ofreció ninguna corrección. Sin duda el héroe pensó lo mismo pero la próxima vez y bueno, ese sería un momento diferente.